Lección 1. Decidir sobre las adaptaciones. Hola Anna, estoy planeando un viaje pronto y necesito elegir alojamiento. Eso es emocionante. ¿Has encontrado algún lugar que te interese? Sí, he encontrado un par de hoteles en internet, pero quiero estar seguro antes de hacer la reserva. Un movimiento inteligente. Revisar las reseñas puede marcar una gran diferencia. ¿Qué dicen las reseñas? Algunos son geniales, pero otros mencionan vecinos ruidosos. No quiero lidiar con eso. Absolutamente. Un entorno tranquilo es crucial para dormir bien por la noche. Exactamente. Creo que también buscaré lugares insonorizados. Es una idea inteligente. ¿Estás considerando algo más? Sí, estoy buscando servicios como desayuno gratis y wifi. Son importantes para mí. Seguro. Un buen desayuno realmente puede marcar la pauta del día. Y es imprescindible disponer de una conexión Wi-Fi fiable. Necesito estar conectado mientras estoy fuera. Definitivamente. ¿Ha comprobado alguna opción económica? Lo hice. Hay algunos albergues con excelentes críticas y precios razonables. Los albergues pueden ser divertidos. Puede que conozcas gente interesante. Cierto. Además, es una oportunidad de ahorrar dinero para actividades. Exactamente. Solo asegúrese de leer sobre las instalaciones compartidas antes de reservar. Buen punto. Me aseguraré de que tengan baños limpios y una buena cocina. Esos pequeños detalles realmente pueden mejorar su estancia. ¿Te inclinas por algún lugar en particular? Me tienta un bed and breakfast acogedor. A menudo tienen un toque personal. Eso suena encantador. Un toque personal puede marcar la diferencia en tu experiencia. Absolutamente. Revisaré las últimas reseñas y decidiré más tarde hoy. Lección 2. Deportes y competición. Buenos días, Anna. ¿Te has enterado de la próxima competición deportiva internacional? Sí. Este año es un evento muy importante. ¿Planeas verla? Definitivamente. Me encanta ver cómo los diferentes países compiten entre sí. Es fascinante ver atletas de diferentes orígenes. ¿Sabías que la mayoría de los eventos eran de aficionados hasta principios de la década de 1970? ¿De verdad? Es interesante. ¿Cómo cambió eso las competiciones deportivas? Una vez que se hicieron profesionales, las apuestas aumentaron significativamente. El nivel de competencia se hizo más intenso. Me lo imagino. Los atletas profesionales se entrenan muy duro para representar a sus países. Exactamente. Es increíble la dedicación que se dedica a su preparación. ¿Tienes algún deporte favorito para ver durante estas competiciones? Me encanta la gimnasia. La precisión y el arte son siempre cautivadores. La gimnasia es impresionante. Soy un gran fanático del atletismo. La velocidad es emocionante. Los eventos de atletismo son emocionantes. Es increíble ver a los atletas batir récords.
Sí, y el ambiente durante los eventos es electrizante. Seguro. Los aplausos de la multitud aumentan la emoción. También siempre disfruto de la ceremonia de apertura, muestra las culturas de cada país. Absolutamente. Es una hermosa celebración de la unidad a través del deporte. Me muero por ver qué país se lleva a casa la mayor cantidad de medallas esta vez. Lección 3. Una decisión valiente. Hola Anna, ¿has oído hablar del impacto de Jackie Robinson en el béisbol? Sí. Fue un gran pionero. ¿Cree que su decisión fue arriesgada? Definitivamente. Unirse a los Reales de Montreal como el primer jugador afroamericano fue audaz. Lo era. El racismo estaba muy extendido en ese entonces, lo que hizo que su viaje fuera aún más desafiante. Sí, enfrentarse a la hostilidad de los aficionados e incluso de algunos compañeros de equipo debe haber sido duro. Admiro su valentía. Abrió las puertas a muchos jugadores del futuro. Absolutamente. Su legado aún se celebra en el béisbol actual. Es inspirador ver cómo una persona puede cambiar el curso de la historia. Exactamente. Se necesita una fuerza inmensa para hacer frente a los prejuicios. ¿Crees que las cosas han mejorado en el deporte desde entonces? Creo que sí, pero aún queda trabajo por hacer para promover la igualdad. De acuerdo. La conciencia y la educación son la clave para el progreso continuo. Es importante que los atletas usen sus plataformas para abogar por el cambio. Definitivamente. Es fantástico ver a muchos atletas hablar sobre temas sociales. Sí, pueden influir en la opinión pública e inspirar a otros a tomar medidas. Jackie Robinson allanó el camino para ese tipo de activismo en los deportes. Su legado sigue siendo poderoso y alienta a las generaciones futuras a defender lo que es correcto. Lección 4. Elecciones profesionales. Buenos días, Anna. Acabo de enterarme de que hay una vacante en el departamento de pediatría. Eso suena genial. ¿Qué es lo que te entusiasma de trabajar allí? Siempre me ha apasionado ayudar a los niños. Es gratificante marcar la diferencia. Eso es maravilloso. Los niños pueden ser tan resilientes y llenos de energía. Exactamente. Creo que también puedo aprender mucho de ellos. Absolutamente. Tienen una perspectiva de la vida tan única. ¿Crees que trabajar en pediatría requiere habilidades especiales? Definitivamente. La paciencia y la empatía son cruciales cuando se trata de los niños y sus familias. Estoy de acuerdo. Es importante crear un ambiente reconfortante para ellos. Sí. Generar confianza en los pacientes jóvenes puede conducir a una mejor atención. Espero desarrollar esas habilidades mientras trabajo allí. Lo harás. La experiencia es la mejor maestra en cualquier campo. ¿Crees que debo prepararme para algún desafío?
Bueno, a veces los niños pueden asustarse o no cooperar durante los exámenes. Eso es cierto. Tendré que pensar en formas creativas de hacer que se sientan a gusto. Exactamente. Los juegos o la narración de historias pueden marcar una gran diferencia. Estoy entusiasmado con la oportunidad. Se siente como un ajuste perfecto para mí. Lección 5. El arte de decir no. Exactamente. Puedo usarlo tanto con ropa casual como formal. ¿Qué hay de ti? Prefiero las gabardinas. Son elegantes y fluyen bien cuando caminas. Las gabardinas son atemporales. ¿Tienes un color favorito para tu gabardina? Me encanta el beige clásico, combina con casi todo. Muy cierto. El beige es versátil y elegante. ¿Has pensado en usar accesorios? Sí. Una bufanda colorida realmente puede alegrar un abrigo neutro. Es una idea inteligente. También podría añadir una bufanda estampada a mi atuendo. Los patrones pueden añadir personalidad a cualquier look. ¿Planeas comprar ese abrigo pronto? Creo que sí. Quiero probármelo primero para ver cómo me queda. Lección 6. Espacios sagrados. Hola Anna. He estado pensando en visitar algunas catedrales e iglesias. Eso suena intrigante. ¿Qué te atrae de esos lugares? Me parece que a menudo están llenos de historia e historias de experiencias humanas. Absolutamente. Cada catedral tiene su arquitectura e importancia únicas. Sí. Los intrincados diseños pueden resultar fascinantes. ¿Tienes una catedral favorita? Me encanta Notre Dame de París. Las vidrieras son impresionantes. He oído hablar de ellos. La luz que se filtra debe crear una atmósfera mágica. Realmente lo hace. Además, la historia detrás de esto es fascinante. ¿Tienes un lugar en mente? Quiero visitar la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Es impresionante. Es una elección fantástica. La cúpula es icónica y los detalles son extraordinarios. Me entusiasma experimentar la espiritualidad allí. Es palpable. Sí, puedes sentir una sensación de paz en esos espacios sagrados. Es increíble cómo estos lugares unen a las personas en la reflexión y la adoración. Lección 7. Lo más destacado del viaje. Hola Anna, ¿has oído hablar del Círculo Dorado en Islandia? Sí. Es una visita obligada para cualquiera que lo visite. ¿Qué es lo que te interesa de él? Los impresionantes paisajes y las maravillas naturales son realmente atractivos. Absolutamente. Los géiseres y las cascadas lo hacen increíblemente pintoresco. Me muero por ver la cascada de Gullfoss en persona. Se ve magnífica. Es impresionante. ¿Planeas realizar alguna visita guiada allí? Lo estoy considerando.
Una guía podría proporcionar información valiosa sobre los sitios. Es una idea inteligente. Además, no te perderás ninguna joya escondida en el camino. Exactamente. También me encanta la idea de aprender sobre historia y geología. Islandia tiene una cultura muy rica y una geología fascinante, es verdaderamente única. ¿Verdad? También tengo ganas de ver el Parque Nacional Thingvellir. El Valle del Rift es increíble. De hecho, se pueden ver las placas tectónicas. Lo sé. Es como entrar en un país de las maravillas naturales. ¿Alguna otra recomendación? Sí. No olvides visitar las áreas geotérmicas, no se parecen a ninguna otra en la Tierra. Me aseguraré de incluirlo. Quiero experimentar todo lo que Islandia tiene para ofrecer. Lección 8. Perspectivas del vecindario. Hola Anna, he estado explorando barrios para mi nuevo apartamento. Eso es emocionante. ¿Alguna área en particular que le interese? Estoy buscando un barrio seguro y tranquilo. La paz es importante para mí. Eso tiene sentido. Un ambiente tranquilo es ideal para relajarse. Exactamente. Encontré algunos barrios conocidos por sus bajas tasas de criminalidad. Es un buen comienzo. ¿Ha considerado la proximidad a los servicios? Sí. Prefiero estar cerca de parques y supermercados por conveniencia. Eso es inteligente. Es bueno tener todo a poca distancia. ¿Verdad? También quiero un ambiente de comunidad con vecinos amables. Una comunidad amigable puede marcar una gran diferencia. ¿Ya has visitado algún barrio? Pasé por un par de ellos y me parecieron acogedores. Eso es prometedor. Conocer a algunos vecinos puede darte una mejor idea de la zona. Definitivamente lo intentaré. Quiero asegurarme de que es el adecuado para mí. Lección 9. Percances en hoteles. Hola Anna, anoche tuve un pequeño percance en el hotel. Oh, no. ¿Qué pasó? Perdí la llave de mi habitación y no pude volver a entrar. Eso suena frustrante. ¿Conseguiste un reemplazo? Sí, por suerte. El personal fue muy comprensivo al respecto. Eso es un alivio. Siempre es bueno cuando el personal del hotel es servicial. Exactamente. Rápidamente emitieron una nueva clave después de comprobar mi identificación. Es una política inteligente. Ayuda a garantizar la seguridad de todos. Seguro. Me alegré de no haber tenido que esperar mucho en el pasillo. La espera puede parecer una eternidad, especialmente después de un largo día de viaje. Absolutamente. Aprendí a guardar la llave en un lugar más seguro en el futuro. Esa es una buena lección. ¿Has tenido alguna otra sorpresa en el hotel? Solo un par de vecinos ruidosos,
Parece que sucede donde quiera que vaya. El ruido puede ser una molestia. ¿Has considerado mencionarlo en la recepción? Lo hice, y prometieron investigarlo. Espero que ayude. Lección 10. Aventuras de coctelería. Hola Anna, ¿has probado alguna vez a hacer cócteles en casa? Lo he hecho. Es sorprendentemente divertido. ¿Qué hay de ti? Aún no, pero estoy ansioso por empezar mi viaje de coctelería. Eso es emocionante. ¿Tienes algún cóctel específico en mente? He estado pensando en probar primero un mojito clásico. Se ve refrescante. Gran elección. La combinación de menta y lima es muy vigorizante. Exactamente. También me encanta lo vibrante que se ve. ¿Tienes un cóctel favorito? Me gusta mucho un buen old fashioned. Es simple pero sofisticado. Old Fashioned es un clásico atemporal. ¿Qué ingredientes utilizas? Solo bourbon, azúcar, amargos y un toque de piel de naranja. Es delicioso. Eso suena bastante fácil. Puede que tenga que intentarlo. Deberías. Y no olvides decorarlo bien, la presentación es importante. Cierto. Hablando de guarniciones, ¿qué opinas de usar fruta? Las frutas pueden añadir un toque agradable. Una rodaja de limón o una cereza pueden realzar la bebida. Estoy de acuerdo. Hace que se vea más atractivo y agrega sabor. ¿Has pensado en probar también algún cóctel sin alcohol? Sí. He oído hablar de los cócteles sin alcohol. Suenan refrescantes para reuniones. Absolutamente. Pueden ser igual de creativos y deliciosos. También tendré que experimentar con algunas recetas de cócteles sin alcohol. Ese es el espíritu. La coctelería tiene que ver con la creatividad y la diversión en la cocina. Me muero por invitar a mis amigos a una fiesta de degustación. Eso suena genial. Solo asegúrate de tener suficientes ingredientes a mano. Prepararé una lista de compras para asegurarme de que estoy lista para mi aventura de coctelería. Lección 11. Puentes de sueños. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en la ingeniería detrás de los puentes? Lo he hecho. Es fascinante cómo conectan lugares y personas. ¿Verdad? El diseño de cada puente es único y tiene un propósito. Exactamente. ¿Has visto fotos del puente Golden Gate? Sí. Su estilo Art Deco y su color naranja brillante son icónicos. Definitivamente es un hito. ¿Qué crees que hace que un puente sea hermoso? Creo que es la combinación de diseño, función y su entorno. Estoy de acuerdo. Un puente puede mejorar el paisaje si se diseña bien. ¿Has oído hablar del viaducto de Millau en Francia? Es impresionante. Sí, es el puente más alto del mundo.
Las vistas deben ser increíbles. Definitivamente. Me encantaría visitarlo algún día. ¿Cuál es tu puente favorito? Me gusta mucho el puente de la bahía de Sídney. Tiene un arco impresionante. Es impresionante. He oído que incluso puedes subirlo para disfrutar de una vista panorámica. Sí. Debe ser una experiencia emocionante. ¿Lo probarías? Absolutamente. Me encantan las alturas y la emoción de la aventura. Yo también. Sería increíble capturar la puesta de sol desde ahí arriba. Imagina las fotos. Los puentes tienen muchas historias que contar, ¿no crees? De verdad que lo hacen. Cada uno tiene su historia y significado para la comunidad. Es sorprendente cómo simbolizan la conexión y el progreso. Lección 12. Perspectivas de los asuntos públicos. Hola Anna, ¿alguna vez has considerado una carrera en asuntos públicos? Lo he hecho. Me parece gratificante contribuir a la sociedad de esa manera. Exactamente. Mi hermano ha estado involucrado en esto durante años. Eso es interesante. ¿Qué hace exactamente? Trabaja en políticas que impactan el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Vaya, ese es un trabajo importante. Debe tener un fuerte sentido de la responsabilidad. Lo hace. Su formación lo ha preparado para manejar problemas complejos. Es una habilidad valiosa. ¿Qué cualidades crees que son esenciales para ese papel? Creo que la comunicación y la resolución de problemas son cruciales. De acuerdo. Poder conectar con la gente es clave en los asuntos públicos. Y la adaptabilidad también es importante, dada la rapidez con la que las situaciones pueden cambiar. Absolutamente. La flexibilidad puede conducir a soluciones más eficaces. ¿Has pensado en qué áreas te gustaría centrarte? Me interesan las políticas ambientales. La sostenibilidad es vital. Es un enfoque fantástico. El mundo necesita más defensores del medio ambiente. Sí. Se trata de crear un futuro mejor para las generaciones venideras. Exactamente. Admiro tu pasión por marcar la diferencia. Gracias. Creo que todos tienen un papel que desempeñar en los asuntos públicos. No podría estar más de acuerdo. Se trata de servir a la comunidad con dedicación. Lección 13. Descubriendo una nueva ciudad. Hola Anna, ¿estás disfrutando de tu nueva ciudad? Es fantástico. Descubro nuevos lugares todos los días. Es genial escuchar eso. ¿Cuáles han sido los aspectos más destacados hasta ahora? Me encantan los mercados locales, los productos frescos son increíbles. Los productos frescos siempre marcan la diferencia. ¿Has probado algún plato local? Sí. Comí los tacos callejeros más deliciosos el fin de semana pasado.
La comida callejera puede ser tan sabrosa. Espero probarlos pronto. Definitivamente deberías. Es una experiencia cultural en cada bocado. Estoy de acuerdo. Explorar la cocina local es una de mis partes favoritas de viajar. Lo mismo aquí. Cada plato cuenta una historia sobre la cultura de la ciudad. ¿Ya has hecho amigos en la nueva ciudad? Sí. Me uní a un grupo comunitario y todos son muy acogedores. Eso es maravilloso. Construir conexiones hace que un nuevo lugar se sienta como en casa. Absolutamente. Cada día me siento más tranquilo. ¿Qué hay de ti? Todavía estoy en proceso de adaptación, pero estoy disfrutando del viaje. Lleva tiempo, pero aprovechar la experiencia es clave. Seguiré explorando y probando cosas nuevas. Todo es parte de la aventura. Lección 14. Estrategias de selección de hoteles. Hola Anna, estoy buscando un hotel para mi próximo viaje. Eso es emocionante. ¿Tienes algún requisito específico? Quiero un lugar cómodo y céntrico. Eso es inteligente. Estar cerca de las atracciones ahorra tiempo y energía. Exactamente. También prefiero un hotel con buenas críticas. Las reseñas pueden ser muy útiles. A menudo resaltan joyas o trampas ocultas. Estoy de acuerdo. Es como recibir información privilegiada de otros viajeros. ¿Ha comprobado las opciones en las plataformas de reservas en línea? Sí. Hay tantas opciones que puede resultar abrumador. Lo sé. A veces, filtrar por servicios ayuda a reducirlo. Es un buen consejo. Buscaré hoteles con desayuno y wifi gratis. Definitivamente son ventajas convenientes. ¿Has establecido un presupuesto? Lo he hecho. Quiero equilibrar la comodidad con la asequibilidad. Eso es sensato. Se trata de encontrar el valor adecuado para sus necesidades. También tendré en cuenta la política de cancelación. Es importante para la flexibilidad. Absolutamente. Poder cambiar de plan sin penalizaciones es una ventaja. Tendré todo esto en cuenta al finalizar mi elección de hotel. Lección 15. El desafío de la escalada. ¿Alguna vez has hecho escalada en roca, Anna? Lo he hecho. Es a la vez emocionante y un gran ejercicio. ¿Qué hay de ti? Aún no, pero he visto vídeos de personas escalando acantilados. Parece intenso. Definitivamente lo es. Necesitas una combinación de fuerza y estrategia para afrontar esas subidas. Me lo imagino. ¿Cómo fue tu primera experiencia de escalada? Al principio estaba aterrorizada, pero una vez que me acostumbré, fue emocionante. Eso es inspirador. ¿Tenías un guía o estabas con amigos?
Tenía un amigo experimentado que me enseñó lo básico. La seguridad es lo primero, ¿verdad? Absolutamente. El equipo de seguridad es crucial. ¿Tuviste alguna llamada cercana? Solo una vez. Me resbalé, pero mi amigo me atrapó justo a tiempo. Vaya, ese debe haber sido un momento desgarrador. Realmente lo fue. Pero me enseñó a confiar en mi arnés y en mi pareja. La confianza es clave en la escalada. ¿Tienes algún consejo para principiantes? Empieza con rutas más fáciles y amplía gradualmente tus límites. Eso suena sensato. ¿Cómo te mantienes motivado durante las subidas desafiantes? Me concentro en mi progreso y recuerdo que la vista desde arriba vale la pena. Esa es una forma de pensar genial. Definitivamente lo tendré en cuenta cuando intente escalar. Lección 16. Aventuras isleñas. ¿Has pensado alguna vez en la historia de las islas de los Estados Unidos? Sí. Tienen culturas muy diversas e historias fascinantes. Exactamente. Algunas islas también tienen ecosistemas y vida silvestre únicos. Como las Islas Galápagos. Son famosas por su biodiversidad. Correcto. Y el papel que desempeñaron en la teoría de la evolución de Darwin es notable. Hablando de islas, ¿sabías que Hawái tiene una rica historia de monarquía? Sí. El reino de Hawái fue una parte importante de la historia de los Estados Unidos. Es interesante cómo las islas hicieron la transición a la condición de Estado y a la preservación cultural. Definitivamente. ¿Cuál crees que es la industria más grande de esas islas? El turismo debe ser una parte importante, dado sus impresionantes paisajes y playas. Cierto. La belleza natural atrae a millones de visitantes cada año. Me encantaría explorar las tradiciones y la cocina locales durante mi visita. Absolutamente. La comida es una forma maravillosa de experimentar una cultura. Y los festivales. Tienen celebraciones vibrantes que reflejan su herencia. Me encantaría presenciar un luau tradicional. Parece una experiencia divertida. Lección 17. Claridad con gafas. Sabes, hace poco empecé a usar anteojos, y todo se ve mucho más claro. Eso es genial. Es increíble lo mucho que perdemos sin una visión adecuada. No me di cuenta de lo borrosas que estaban las cosas hasta que me las puse. ¿Verdad? Es como ver el mundo en HD. ¿Qué tipo de monturas elegiste? Me decanté por una montura negra clásica. Quería algo versátil. Elección inteligente. Los marcos negros combinan bien con casi cualquier atuendo. Exactamente. Además, dan un agradable ambiente intelectual, ¿no crees? Absolutamente. Es como un superpoder secreto para tu visión. Me siento más segura al usarlos. ¿Has probado alguna vez monturas de colores? Lo he hecho.
Una vez tuve marcos rojos, y eran una pieza muy llamativa. Eso suena divertido. Podría probar algo más atrevido la próxima vez. Lección 18. Estrategias de compra. Ayer fui de compras y me sorprendieron algunos de los precios. ¿De verdad? ¿Fueron razonables o pensaste que eran exagerados? Algunos artículos estaban definitivamente a la venta, así que logré conseguir algunas buenas ofertas. Eso siempre es una victoria. Las ventas pueden marcar una gran diferencia en su presupuesto. Estoy de acuerdo. Compré una bonita chaqueta con un 50% de descuento. Fantástico. Es como comprarse un armario nuevo sin arruinarse. Exactamente. Creo que estaré atento a más ventas en el futuro. Esa es una estrategia inteligente. ¿Prefieres comprar en la tienda o en línea? Me gustan las compras en las tiendas porque me gusta ver y probarme cosas. Lo mismo aquí. Hay algo especial en la experiencia táctil. Comprar en línea es práctico, pero a veces te pierdes la emoción. Cierto. Además, nunca sabes cómo encajará algo hasta que lo pruebes. Por eso siempre compruebo la política de devoluciones cuando compro en línea. Lección 19. La cultura del kiwi y la manzana. ¿Sabías que Nueva Zelanda es famosa por sus frutas, especialmente las manzanas y los kiwis? Sí. El clima allí es perfecto para cultivar una variedad de deliciosas frutas. He oído que las manzanas de Nueva Zelanda están entre las mejores del mundo. Realmente lo son. La frescura y el sabor son difíciles de superar. Y el kiwi es una adición única a su perfil agrícola. Absolutamente. Es fascinante cómo la fruta lleva el nombre del pájaro kiwi. Me encanta eso. Es una representación perfecta de la identidad del país. Hablando de kiwis, ¿sabías que son ricos en vitamina C? Sí. Son una excelente opción para un refrigerio saludable. ¿Te gustan? Yo sí. Son dulces y picantes. ¿Has probado alguna vez batidos de kiwi? Aún no, pero suena refrescante. Tendré que intentarlo. No te arrepentirás. Es una forma estupenda de disfrutar de la fruta. Tomaré nota para experimentar con recetas de kiwi este fin de semana. Lección 20. Desayuno bonanza. Hola Anna, ¿tienes alguna receta favorita para el desayuno? Absolutamente. Normalmente preparo un poco de avena con frutas y miel. ¿Qué hay de ti? Me quedo con cereales y plátanos. Es rápido y satisfactorio. Eso suena práctico. ¿Prefieres cereal frío o avena caliente? Cereal frío, sin duda. Es refrescante por la mañana. ¿Añades algo especial a tu avena? A veces añado frutos secos o semillas de chía para obtener más beneficios crujientes y para la salud.
Las semillas de chía son geniales. He oído que tienen mucha fibra. Lo hacen. Además, absorben el líquido y dan una textura divertida. ¿Los has probado alguna vez? La verdad es que no, pero tengo curiosidad. Quizá lo intente la próxima vez. Deberías. Experimentar con los ingredientes puede hacer que el desayuno sea más emocionante. Estoy de acuerdo. ¿Qué otras frutas te gusta añadir a tu avena? Me encanta añadir bayas, especialmente arándanos. Son tan sabrosos y nutritivos. Los arándanos son una elección perfecta. También hacen que todo luzca vibrante. ¿Verdad? La presentación es clave. Un desayuno colorido es mucho más atractivo. Definitivamente. Debería empezar a hacer que mis desayunos parezcan más atractivos. Lección 21. Lo esencial para el día. Entonces, Anna, ¿qué artículos esenciales llevas siempre en tu bolso? Nunca salgo de casa sin mi botella de agua y un aperitivo. Mantenerse hidratado es crucial. De acuerdo. Por lo general, llevo algunos frutos secos o una barra de granola para un rápido aumento de energía. Elección inteligente. ¿Prefieres los aperitivos dulces o salados? Me inclino por las almendras dulces, especialmente cubiertas de chocolate. Son adictivas. MMM. A mí también me encantan. ¿Alguna vez traes fruta? A veces. Las manzanas y los plátanos son ideales para llevar. ¿Qué hay de ti? A menudo tomo un recipiente pequeño de frutas picadas. Son refrescantes durante el día. Eso suena perfecto. La fruta fresca siempre me levanta el ánimo. Exactamente. Y son mucho más saludables que las patatas fritas o los caramelos. Correcto. Se trata de tomar mejores decisiones. ¿Tienes a mano algún otro artículo esencial? Un cuaderno pequeño para anotar ideas o recordatorios es imprescindible para mí. Gran idea. Mantenerse organizado realmente puede ayudar durante todo el día.